Si ustedes han leído el libro que escribí sobre enseñanza de la filosofía, hay una crítica fuerte ahí a la concepción del aprendizaje como aprendizaje de información. Quiero comenzar abordando de nuevo ese tema porque indudablemente la fenomenología ofrece un ámbito de investigación que haría el tema del aprendizaje algo mucho más interesante. Si aprender no es aprender información, porque obviamente tenemos medios de comunicación, internet, donde la información sobra y es gratuita, ¿sí? El papel del docente no es competir con esos medios. Y el aprendizaje podríamos pensarlo teniendo en cuenta, por ejemplo, un texto de Deleuze, que es el texto de un capítulo de la lógica del sentido que se llama el acontecimiento. Realmente se lo recomiendo mucho. El capítulo titulado El acontecimiento del libro de Deleuze, La lógica del sentido, es una de las más bellas páginas que yo he leído en toda la tradición filosófica, yo creo que comparable al texto de Platón sobre el mito de la caverna. Yo diría, y retomando la fenomenología, que el aprendizaje se podría pensar, esta sería una hipótesis, como un cambio en nuestra apertura hacia el mundo. ¿Sí? Un cambio tal que nos lleva a la necesidad de pensar, un poco también el planteamiento de Zuleta. Cuando llegamos a la escuela ya hemos sido investigadores desde niños. Entonces, el aprendizaje no se puede remitir a una especie de enseñanza e información, sino podría pensarse desde la fenomenología como hacer posible un cambio, ¿sí?, tan radical en nuestra apertura hacia el mundo. Pero para que haya un aprendizaje radical tiene que haber un cambio, una crisis de la manera como yo valoro las cosas, como estoy instalado en el mundo en relación a los demás, ¿sí?, que me obligue a pensar. Y eso implica aceptar que no pienso, que tal como yo estaba instalado en la vida, no pensaba, solo recordaba. ¿Sí? Si ustedes hacen este ejercicio, pueden entenderlo muy bien. O sea, ¿cuántos de mis pensamientos de ayer ya los había pensado? Y puede llegar a usted concluir todos. Entonces lo que usted llama pensar es recordar, pero realmente no pensamos. Yo quiero que partamos de problematizar la concepción de que el ser humano es un animal racional y por ende piensa. ¿Sí? Si empezamos por problematizar esa evidencia, ¿sí?, creo que comenzamos a aprender a pensar. La mayoría de nuestros pensamientos ya los hemos pensado, son recuerdos realmente. Pensar es un movimiento en el cual se rasga un velo de una evidencia y descubrimos algo. ¿Sí? Por eso es una aventura, por eso es algo maravilloso. Ahora bien, el gran problema de la filosofía es cómo enseñar a pensar, la didáctica, la pedagogía. Y yo no puedo decirle, bueno, ¿cómo rasgar el velo del estudiante? ¿Sí? Pero puedo responder esa pregunta. ¿Cómo rasgar el velo del estudiante? La respuesta sencilla es esta. Trate de rasgar el velo de sus propias evidencias. ¿Sí? Trate de problematizar sus propias evidencias, de cuestionar la manera como está instalado en el mundo y de hacer esa experiencia. Porque si bien usted no puede rasgar el velo del estudiante, solo además sería un abuso entrometerse en, ¿sí?, podría ser un abuso. La única manera de hacerlo honesta o respetuosa sería hacer usted ese ejercicio. ¿Sí? En el sentido de
hay aprendizajes que no son, que son elusivos. No sé si se comprenda a lo que me refiero. Usted puede enseñar a sumar, ¿sí? Y eso es algo que usted hace de manera directa, no elusiva. Pero hay aprendizajes que uno los aprende no porque se los enseñó el docente, sino porque él lo hacía. Yo vi que mi maestro hacía eso y eso me intrigó. Él constantemente estaba cuestionando sus evidencias, que es un poco la tarea de Sócrates. ¿Sí? Es muy fácil cuestionar las evidencias de otros, en cierta manera es cómodo. Eso no cuestiona mis propias evidencias. ¿Sí? Pero Sócrates también cuestionaba sus propias evidencias. Él no se comió el cuento de que él era el hombre más sabio de Atenas. Él se puso a investigar si los oráculos estaban diciendo, afirmando falsedades o no. No era un problema de cómo enaltecer su ego, ¿sí? Sino de cuál es la manera como nos instalamos ante el mundo de la vida. Creo que si partimos de ahí, estamos dando un paso gigantesco y la fenomenología realmente es una beta importante para hacer esa investigación, para hacer esa aventura. Ahora bien, esto lo menciono porque si uno entiende, si uno plantea el aprendizaje, que es un problema de la vida, no solamente de la escuela, ¿sí? En la vida humana, en relación a los demás, en relación al mundo, ¿sí? Tiene que ser mucho más que el mero hecho de conseguir información. Tiene que ser algo mucho más vital, como la misma fenomenología lo plantea, ¿sí? Tiene que ser algo que está vivo, que me lleva a descubrir algo de mí mismo, de mi relación con los demás y de mi relación con el mundo, ¿sí? Me lleva a descubrir, me lleva a crear, ¿sí? No solamente descubrir como quien rasga un velo y descubre debajo del velo algo, sino también en esa otra acepción diferente de que me lleva a crear lo que yo nunca había pensado, me lleva a pensar lo que nunca había pensado. ¿Sí? Esto que estoy diciendo ahora no lo había pensado así, y ustedes en cierta manera son responsables de ello. El encuentro de fenomenología como que me hizo conectar el tema del mundo de la vida, ¿sí?, con el tema del aprendizaje, ¿sí? Y para la fenomenología obviamente las ciencias están en crisis y en gran medida la educación, porque la educación es enseñar las ciencias enseñándolas como información. Bueno, creo que es una beta muy interesante de tenerse en ella, y es un ámbito de investigación muy rico en mi concepto. Esta era la introducción que quería hacer, y ahora quiero comenzar a problematizar algunas de nuestras evidencias como docentes, ¿sí? Esta introducción creo que prepara como un marco general lo que quiero mencionar. Ustedes pueden ver que cambié un poco la presentación que había mandado, ¿sí? Pero en eso consiste la aventura de pensar, es decir, hay que planear. La didáctica en gran medida es la tarea de planear mis actividades en clase, ¿sí? Hay que planear, y esto lo tenía planeado de otra manera, ¿sí? Pero no sé cómo explicar que es importante que la planeación se abra a lo que no he podido planear y lo incluya como posibilidades de pensamiento, ¿sí? Yo dudo mucho, desconfío mucho del docente al que le salen los planes exactamente como los planteó. Probablemente, no sé si esté pensando, probablemente
está confirmando sus evidencias. Si él no hace el ejercicio de pensar, no lo van a hacer los estudiantes, creo yo. En tanto que es un ejercicio elusivo, ¿sí? Elusivo quiere decir no es directo, no es, yo no te puedo decir piensa, como quien enciende un switch y entonces el bombillo se enciende, ¿sí? De alguna manera a uno se le pegan los buenos y los malos hábitos de sus maestros. Yo te puedo enseñar, la palabra enseñar significa mostrar. Te puedo enseñar un libro, te puedo enseñar un objeto, pero yo lo puedo enseñar a pensar. Ahora bien, si yo reinterpreto el término enseñar, yo puedo enseñar a pensar si pienso. Si hago la aventura de cuestionar mis evidencias, y ese ejercicio que no es enseñarte a pensar, depende mucho de tu disposición para hacer esa aventura, puede detonar en ti o puede que percibas la importancia de ese ejercicio porque lo viste en otro, ¿sí? Y estoy muy lejos obviamente de poder evaluarlo. Me gustó mucho la ponencia de ayer porque problematizó la evidencia del concepto de competencias que teníamos. Parecía muy evidente el concepto, parecía que de suyo está claro y no hay que cuestionarlo, pero el profesor Bustamante lleva trabajando ese tema muchos años y ha escrito mucho sobre ese tema, varios libros, y se dio el lujo de hacerlo, problematizar el concepto de competencias para nosotros, ¿sí? Y es una manera de rasgar el velo. O sea, si yo quiero, uno de los presupuestos es que yo no puedo enseñar filosofía sin hacer un ejercicio de pensar. De la didáctica de la filosofía me lleva directamente al problema de cómo aprender a pensar, ¿sí? Y ese ejercicio es mucho más que, como mencionaba, aprender información. Es una necesidad en todo filósofo el pensar lo que hace como educador, ¿sí? Y no es una tarea cómoda, ¿sí? Bueno, quiero ahora pasar, obviamente voy a leer algunos fragmentos porque si leo toda la ponencia, además que no está terminada, creo que no había posibilidades de intercambiar ideas, entonces voy a saltarme cosas y a comentar algunas ideas. Bueno, esta parte tiene que ver con dónde podemos, en qué espacio de pensamiento podemos ubicar la didáctica, ¿sí? Si ustedes han leído los textos de Vigilar y Castigar de Michel Foucault, van a encontrar que la didáctica, como la escuela, como el aula, está vinculada, la escuela moderna nace vinculada a otros órdenes del saber y del poder, como son la prisión, la fábrica, el monasterio, etcétera, etcétera. En esos espacios hay un panóptico. El panóptico es digamos, esta es una manera derivada del panóptico, es un sitio más alto donde yo puedo visibilizar al auditorio, ¿sí? En el caso de una cárcel sería un centro en donde la persona, el guardián, visibiliza a todos los presos. En el caso de la fábrica también sería un sitio más alto. En Bogotá hay muchas fábricas, por ejemplo, de confecciones, de telas, tienen esas maneras derivadas del panóptico que permiten cierto ejercicio de vigilancia. La escuela nace ligada a esos sitios que Foucault llama de reclusión, ¿sí? Y la didáctica, si la pensamos desde ese ámbito, se podría considerar como un mecanismo disciplinario
que sucede en un espacio de reclusión, el aula. Un mecanismo disciplinario, claro, suena terrible, ¿no? Reclusión, disciplina, ¿sí? Los análisis de Foucault nos llevan como a esa tesis general de que la didáctica sería un mecanismo de control, de disciplina, para convertir a ese ser que llega a ese espacio en un estudiante, ¿sí? Hoy en día, después de los planteamientos de Deleuze, hay una discusión vigente después de los planteamientos de Foucault, hay una discusión sobre si ese análisis es atinado o no es atinado. Y eso porque todas las sociedades, todas las instituciones de reclusión, en cierta manera han abierto sus puertas, ¿sí? Unos ejemplos muy sencillos. El Internet de alguna manera ha obligado a que la escuela se abra. Hay espacios que no suceden en el aula y que afectan el aula, los espacios virtuales, ¿sí? Las prisiones también. Hay maneras de controlar mediante aparatos telemáticos a los presos cuando se les da una casa por cárcel, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces parece, según algunos analistas como Deleuze, que cita a otros autores, que las instituciones actualmente no se rigen por ese dispositivo que llamamos la reclusión, el encierro, ¿sí? Y nos dicen que las instituciones de reclusión van a desaparecer y que todas estas instituciones se van a atomizar, es decir, van a abrir sus puertas. De hecho ya las vienen abiertas durante mucho tiempo, incluido el hospital, etcétera, con médicos que asisten a los pacientes en los lugares, etcétera, etcétera, o consultas virtuales por medio de internet, etcétera. Entonces, está la tesis de Foucault de que la escuela pertenece al régimen disciplinario basado en la reclusión, y está la tesis de Deleuze que dice que eso sí es cierto, pero está desapareciendo. En mi concepto, la educación, la institución educativa, con sus espacios de reclusión, sobrevive a la apertura que ofrece, por ejemplo, las herramientas como el Internet. Yo no considero que vaya a desaparecer la institución de la escuela con los espacios de reclusión como el aula, y tampoco considero que la palabra reclusión tenga que ser vista de una manera tan negativa. Uno tiene que recluirse a veces para poder pensar y escribir algunas cosas. Indudablemente hay enfermos que se tienen que recluir para sanar, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que las instituciones educativas sí son espacios de reclusión, pero no están completamente cerrados a muchos otros órdenes del saber actual, como por ejemplo las posibilidades que tenemos con el Internet y otras herramientas. Esto lo digo porque si queremos pensar la didáctica hoy en día está inserta en un orden mucho más complejo. No es un problema solamente del aula. Sí, el aula también está afectada por muchos otros órdenes. Ya lo veíamos ayer en la exposición de uno de los profesores, que muchas de las herramientas didácticas que él utilizaba son bajadas de internet por los estudiantes, ¿no? Eso plantea una cantidad de problemas, ¿sí? Pero lo que quiero mencionar es que el aula y la didáctica están afectadas por muchas otras herramientas distintas a las que estaba la escuela y el aula cuando Foucault formuló su análisis sobre la escuela y el panóptico.
Lo que sí es cierto es que el panóptico, salvo espacios muy definidos por sus objetivos, el panóptico desaparece. Es la torre central de la cárcel, desde la cual se vigilan a todos los presos, ¿no? Entonces, aquí problematiza un poco el concepto de reclusión. ¿Es la reclusión un concepto apropiado para trazar una línea de oposición entre dos órdenes distintos? Quiero señalar que no hay un paso de una sociedad cuyas instituciones se basan en la reclusión a otra posible en la que la reclusión es abolida. Acepto que hoy en día las instituciones abren sus puertas, pero ello no significa que la educación, que la reclusión desaparece. De pronto se vuelve más refinada, más compleja, de pronto incluso se enriquece, pues comparten los mismos objetivos: la producción, el control sistemático de la vida y una forma de orden social particular. En mi concepto podemos decir que hay una especie de amalgama entre ambos órdenes del saber: el disciplinario, que es el al que me refería con Foucault, y la sociedad de control. ¿Sí? Estoy leyendo en la página 3, si tienen el texto. Sin que uno signifique el abandono del otro. ¿Sí? El control social sigue siendo una forma de control disciplinario. Bueno, me gusta que tengan el texto, porque esa es una parte un poco difícil de explicar. Para Foucault, el orden del poder que hacía posible las instituciones, él lo llamó control disciplinario. Para Deleuze, el control disciplinario va a desaparecer, perdón, el poder disciplinario va a desaparecer y va a quedar la sociedad de control. ¿Sí? En mi concepto no va a desaparecer él propiamente. Hace ya mucho tiempo que Deleuze planteó ese tema, y las instituciones educativas están más fortalecidas en medio de su crisis. En medio de su crisis permanente, que no es posible negar. ¿Sí? No quiero con esto defender las instituciones educativas, sino solamente señalar ese fenómeno. Lo mismo las instituciones de reclusión, como la cárcel, etcétera, etcétera, los hospitales, en medio de muchos cuestionamientos, siguen vigentes. Si pasamos a la página 4, seguimos viviendo actualmente en una sociedad de poder disciplinario. Esta es una sociedad en la que las disciplinas, las ciencias humanas junto con las ciencias modernas, para bien o para mal, crean formas de poder y de organización institucional del poder que tienden a englobar el conjunto de la sociedad. Entonces, la disciplina la entiende Foucault como un mecanismo del poder para producir cuerpos y subjetividades. ¿Sí? Aquí entiendo la disciplina como propiamente ya lo que son las disciplinas. Las ciencias humanas, las ciencias naturales son disciplinas que de alguna manera permean la organización de la sociedad, incluso de la escuela. Y la escuela en gran medida es una reproductora de las disciplinas. Y nosotros como docentes en gran medida somos agentes, en todo el sentido policivo del tema, en que tratamos de reproducir la disciplina que a su vez reproduce una sociedad. ¿Sí? Solemos hacer eso, ¿no? Cuando la posibilidad de que no seamos meramente agentes es la posibilidad de poder movilizar el pensamiento. Bueno, voy a leer la parte de la página 4 al final. Después de este rodeo podemos concluir por ahora que la didáctica, esto es la planeación, las estrategias a usar en el aula, está escrita en un orden del control disciplinario. Gran parte del control que ejercen hoy en día, por ejemplo, a través de la pedagogía y la didáctica, proviene del control disciplinario.
Por ejemplo, ahí lo menciono en otra parte, la psicología genética de Piaget. Muchas de las nuevas generaciones son producto de una infancia cuyo currículo invisible era las teorías de Piaget, ¿sí? La teoría de la estimulación temprana, instalada en la escuela como un dispositivo de poder para hacer posible un tipo de infancia, para crear una posible infancia en situaciones muy particulares, ¿sí? No lo digo en sentido peyorativo, lo digo en un sentido muy general. La palabra poder, no sé si lo menciono aquí o en la parte que sigue la ponencia, la palabra reclusión, poder, autoridad. Tenemos como una herencia marxista de esas palabras que nos dicen, allí donde se hable de poder, desconfiar. Autoridad, peor. Reclusión, aún peor. Habría que salir corriendo, ¿sí? Me gusta trabajar algunas ideas de los planteamientos que Foucault tiene sobre el poder, porque para pensar la libertad hay que pensar el poder, y el poder no está en contra de la libertad, o la libertad no está en contra, la libertad necesita del poder. Digamos, esa visión un poco maniquea de que el poder es el Estado y el poder está en el centro y hay que luchar contra el poder, ¿sí? Lo único que quizás muestre es que ya está nacida de un análisis cuyos presupuestos tienen mucho resentimiento pero no de claridad. Todas las relaciones están instaladas en una relación de poder. En todas las relaciones hay un ejercicio del poder. La relación padre-hijo, maestro-estudiante, psiquiatra-paciente, confesor, etcétera, etcétera. En todas las relaciones hay una relación de poder y una relación de autoridad, un reconocimiento de la autoridad de alguien, ¿sí? Y lo que sucede no es que el poder niega la libertad, sino que el poder hace posible un ejercicio de la libertad, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un trastorno mental, entonces como ya no estoy en ciertas sociedades donde tocaba ir al chamán y etcétera, etcétera, y él me sacaba esos demonios, ya no estoy inscrito en esa relación de poder. Ahora me hago a mí mismo como sujeto, interpretándome como paciente, y entonces voy a una persona que estudió psiquiatría o psicología, para bien o para mal, ¿sí? Porque eso también es un problema, ¿sí? Y entonces me instalo en una relación de poder que hace posible cierta libertad. Yo tengo que decidir si tengo que aceptar tomar esos medicamentos o por el contrario echarlos a la basura. El poder es lo que las relaciones de poder abren posibilidades de libertad. Entonces no se trataría de luchar contra el poder, se trataría de crear más relaciones de poder, de enriquecer las ya existentes y de cuidarse de que esas relaciones no se conviertan en relaciones de dominación. Y entonces sabemos, por ejemplo, el profesor que aprovechando su poder, su autoridad, establece relaciones con sus estudiantes que no son propiamente académicas, ¿sí? Todas las relaciones de poder se pueden convertir en cierta manera o pueden derivarse en relaciones de dominación. Entonces, quiero leer sobre ese tema un poco. Creo que esta parte sí no la tienen. No se trata, dice Foucault, de luchar contra el poder, como si este fuera algo localizado en algún centro o punto estratégico que hay que atacar. Se trataría mejor de producir más poder, más libertad.
Podríamos, mediante la hermenéutica analógica, que ciertamente ofrece nuevas posibilidades de análisis, hacer una nueva analítica del poder que pueda definir estas palabras: autoridad, control, poder, disciplina, reclusión, desde un entendimiento más sereno y justo de lo que ellas denotan. Claro, no quiero ahora pasar al polo opuesto de hacer una defensa del poder, de la autoridad y de las disciplinas, ¿no? Eso hay que mirarlo con cuidado. Después de todo, el mismo Foucault reconoce la complejidad del tema cuando afirma en una entrevista de 1984 respecto al tema del poder y las formas de dominación: creo que estas nociones han sido mal definidas y no se sabe muy bien de qué se está hablando. Yo mismo no estoy muy seguro, dice Foucault, de haberme expresado muy claramente ni de haber empleado las palabras que era necesario emplear cuando él comenzaba a interesarme por este problema del poder. Actualmente tengo una visión más clara de todo ello. Bueno, y ahí en la entrevista que se encuentra en el libro La hermenéutica del sujeto, al final, él dice, actualmente tengo, o sea, ya al final de su vida, después de haber escrito todos los libros de arqueología y de genealogía, como que él mismo se rasga el velo y dice, no, yo no, como que no sabía de qué estaba hablando. Y dice, hay dos maneras que podrían ser interesantes de considerar cuando hablamos del poder. Una son las relaciones de poder, y es cuando habla de lo que le explicaba hace un rato. Una son las relaciones de poder y otras son las relaciones de dominación. Libre no es libre de, no es que yo soy libre porque soy libre de, yo soy libre para, ¿sí? Para un ejercicio de la libertad, para una responsabilidad, para asumir una responsabilidad. Y entonces, cuando yo soy libre para asumir responsabilidad, una determinada responsabilidad, eso implica necesariamente que esa responsabilidad es una relación de poder que involucra a otro, ¿no? Y que puede abrir un ámbito de libertades para los implicados. No de libertad absoluta, porque la libertad no es absoluta. La libertad es relativa a la situación de la relación de poder en la que estoy instalado. ¿Sí? Hoy en día, ayer, si ustedes recuerdan, el profesor Bustamante decía que hay una banalización de la educación y incluso de las relaciones de poder. Se refirió de una manera fuerte al tema, diciendo, pues hay que preguntarle al estudiante que quiere aprender, porque pues ¿sí? Yo diría que eso es consecuencia de una especie de horror ante toda forma de poder y autoridad, que la primera autoridad o una de las tantas autoridades cuestionadas es el docente. Y entonces hay que igualar todo por lo más bajo, ¿sí? De tal manera que no se note el asomo de ninguna autoridad. Ahora bien, ¿qué es propiamente la autoridad? Esto nace también de la Ilustración, no solamente de la lectura marxista sobre la autoridad, sino también de la Ilustración. Hay un precioso capítulo de Gadamer sobre el tema de la autoridad, y es en Verdad y Método, en el tomo 1, el prejuicio ilustrado sobre el tema de la autoridad. Cuando tú reaccionas a la autoridad, a una determinada autoridad, por ejemplo, una persona que te detiene en la calle y te pide los papeles, pero no es un civil, sino es un agente propiamente. Si fuera un civil sería un abuso de autoridad. No sería un abuso de autoridad, sería un loco. ¿Sí? Si fuera un agente, ¿sería un abuso de autoridad? No. Él tiene la investidura para hacerlo. Cuando tú eres docente en un salón de clase, tú tienes una investidura, una autoridad para hacer un ejercicio de libertad determinado. Pero si él se propasa de pedirte los papeles y además desea dinero tuyo, pues entonces ahí hay un ejemplo de cómo hay un abuso de autoridad. Entonces, digamos que una cosa es propiamente la autoridad de alguien
y otra es el ejercicio que hace de su autoridad. ¿Sí? Digamos, cuando somos adolescentes hay una época en que en principio hay que oponerse a toda autoridad, no a lo que hace. En principio hay que oponerse a toda autoridad. Y se desata toda la rebeldía y pues que es una posición nada serena, es una posición propia de la edad, ¿no? Cuando tú examinas más detenidamente la cuestión, la autoridad, y el mismo Foucault lo dice, no hay nada malo en que el maestro enseñe lo que no sabe el estudiante, ¿no? O que suministre determinadas técnicas o posibilidades de acción, ¿sí? Porque esa es una relación de poder que permite ciertas acciones de libertad, ciertas posibilidades de libertad y de acción, ¿sí? Y todas las relaciones de poder abren posibilidades de libertad. Entonces lo que está en cuestión no es tanto la autoridad, sino lo que la autoridad hace en cada caso específico. Claro, ustedes pueden estar pensando, o algunos de ustedes pueden estar pensando, pero puede suceder que alguien se atribuya una autoridad que no tiene. Eso es otra cuestión. ¿Sí? Como el caso de la persona que me pide los papeles y ni siquiera es un agente de policía. Pues no tiene autoridad para hacerlo. ¿Sí? Y señalo claro, esto parece ser una defensa de las instituciones y una defensa de toda forma de autoridad. No lo es. No lo es. Y creo que una manera más serena de abordar el tema, porque en esto está el tema del poder, yo creo que una herramienta, indudablemente una herramienta, a mi manera de verlo, una herramienta es la hermenéutica analógica, que me permite hacer un análisis menos, que no se vaya a ninguno de los dos extremos. Una defensa per se de toda forma de autoridad, ¿sí?, que llega a negar las posibilidades de acción, que en el fondo sería una forma de relación de dominación, ¿sí?, a una negación de toda autoridad, que caería en lo que ayer el profesor Bustamante mencionaba. Hay que igualar a todo el mundo para que nadie se sienta ofendido. ¿Sí? Y eso puede correr riesgo, como él señala, de una banalización de la misma educación, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a la parte final, entre otras, este es un tema importante para nuestra sociedad, para nuestro país: el secuestro, el abuso sexual de los niños. Son relaciones de dominación que quizás provienen de relaciones de poder, a veces económicas, a veces relaciones de poder de padres, de maestros, etcétera, etcétera. Y creo que nos compete realmente hacer una analítica del poder más rigurosa, ¿sí?, que involucre todos esos espacios y que de alguna manera nos pueda dar luz y al mismo tiempo sea una posibilidad para aprender a pensar, en la medida en que es un desafío, no es algo que yo tenga resuelto, ¿no? Es una investigación que puede ponerse en marcha, ¿sí? Lo único que señalo como posibilidad es la hermenéutica analógica como una herramienta de mucho interés. Bueno, la parte final de la ponencia, que para mí es la más importante y que retoma lo que mencionaba al comienzo, hace referencia a la estrategia. Bueno, ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y qué voy a hacer yo en el aula?
como docente de filosofía, ¿qué herramientas voy a usar? Claro, nosotros acostumbramos a responder, yo no voy a dar recetas, pues le voy a dar una receta, pero no sé si le guste. Ya en el fondo ya la di, o sea, desde el comienzo de la charla ya mencioné. Yo pienso, y es algo que me condujo las últimas lecturas que he hecho de Foucault, que una herramienta fundamental para los que nos dedicamos a la docencia, además ligada a la investigación, bueno, hay una herramienta que es la investigación, ¿sí? ¿Está usted investigando? ¿Está haciendo el esfuerzo de cuestionar sus evidencias en términos? Porque esas son las investigaciones, o sea, yo no puedo pensar una investigación como algo que yo me impongo porque necesito tener una investigación. La investigación tiene que nacer de nuestras heridas, no puede ser de otra manera. Este libro de Enseñanza de la Filosofía nació cuando yo trabajaba en el Colegio La Salle en Bogotá y decía, pero yo no puedo parar a estos chinos de un grito, tiene que haber otra manera. Claro, este libro está pensado para estudiantes de los colegios, pero también está pensado para estudiantes de la universidad, porque cuando lo escribí, dije, tiene que haber otra manera, debería haber un libro sobre cómo enfrentar a un grupo de estudiantes que, como alguien decía ayer, no quieren pensar, ¿no? Y la respuesta a la primera herramienta, a la primera estrategia es, bueno, ¿está usted investigando en términos de pensar aquello en donde están las heridas? No de manera reactiva, porque es que el problema de las heridas, si ustedes leen el texto de Deleuze que les recomendé, la mayoría de las veces nos lleva al resentimiento, entonces hay que culpar a alguien, el estudiante, esto, lo otro, la institución, y eso termina siendo un problema contra toda forma de autoridad. Estoy exagerando, ¿no? Pero si usted, digamos, a veces la herida es como digamos, eso se ubicaría dentro del pensamiento reactivo, ¿no? La herida que me lleva al resentimiento y a la acusación, y en nuestro medio a la violencia, ¿no? Pero en la herida realmente hay algo que pasa y es que usted corre el riesgo de cuestionarse profundamente, de cuestionar hay un momento en que usted puede, la herida le puede, dice Deleuze en ese texto muy bello, las heridas hablan, usted puede aprender de ellas, pero eso implica que usted, o que uno deja de ser tan reactivo y que se permite cierta transformación, cierto cambio en el horizonte de mi mundo de vida. Y eso es lo que llamaba al comienzo de esta charla, lo que llamamos aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la primera herramienta es la investigación, que tiene que ver con aquello que me mueve realmente, que no puedo pasar por alto sin cuestionar el sentido de mi existencia, el sentido de lo que hago. Porque si yo soy docente y lo que hago no tiene sentido, no estoy enseñando nada. ¿Sí? Aquello que no puedo pasar por alto sin cuestionar todo lo que hago. Ese es un buen comienzo para un proyecto de investigación, ¿no? Porque es ahí donde duele. Además, es ahí donde el pensamiento puede dar saltos hacia lo desconocido, hacia lo que usted nunca ha pensado. Una investigación sobre algo que a usted no lo mueve desde las vísceras, y subrayo que no interpreten esto como una especie de investigación sobre lo emocional. Hay que llevarlo a un plano
que no es reactivo, que es un plano de creación propiamente. Y ahí es donde el pensamiento puede dar saltos, donde pensar puede ser una aventura, donde usted mismo se puede maravillar o descubrirse que está pensando algo que usted nunca había pensado. Y entonces es donde la investigación realmente es creación, ¿sí? Y no reproducir como en algunas monografías de las universidades, que es una casa de citas, ¿sí? Todos son parches sacados de otros libros para rellenar las hojas y unidos ahí artificialmente. O sea, la investigación es producción, es creación, y en el sentido socrático es un parto. Si usted no ha pasado por una especie de parto en lo que escribe, creo que no está funcionando. A mí se me dificulta cada vez más escribir porque cada vez soy consciente de que hay un proceso en el que uno algo tiene que pasar para que esta vaina funcione. Ya no soy ese escritor, al comienzo yo escribía y todo lo tenía planeado perfectamente. Ahora todo se me sale del control. Pero es ahí donde el pensamiento surge. ¿Sí? Es decir, es allí donde tú puedes descubrir algo, aún teniendo, y es necesario tener un plan de acción, que es propiamente lo que nos interesa en la didáctica en su clase. Es necesario abrirse dentro de ese plan a que otra cosa te hable y permita mostrarte algo diferente de lo que no habías pensado. Es fundamental. Eso, digamos que ahí sí podemos hablar propiamente de lo que es una investigación. Yo creo que Estanislao Zuleta así fue como él escribió o elaboró todas sus conferencias, porque estaba su pasión él no podía controlar su pasión. Así de simple. No la podía controlar, y eso es riqueza, ¿no? Quiero recomendarles un texto que tiene que ver con este tema, muy bello. Es uno de los clásicos de la pedagogía de Mario Lodi, País Cerrado se llama el libro. Porque este libro es una biografía de un profesor de niños. Es casi un diario. Pero es hermoso porque en un momento dado él se enfrenta a un grupo de niños, ¿sí? País Cerrado de Mario Lodi. Se enfrenta a un grupo de niños por primera vez, la primera clase del año. Y bueno, les dice que se presenten, cada uno empieza a hablar de su casa y empieza semejante torrencial, una lluvia terrible. Y los niños se distraen. Unos miran por la ventana, otros hablan al tiempo, toda clase de cosas suceden. Y él dice, bueno, pero aquí no tenemos laboratorio, no tenemos microscopio, no tenemos herramientas, pero tenemos una ventana. Me gusta mucho eso porque una de las cosas que podemos problematizar, y esa es la segunda herramienta ya para terminar, la herramienta que usted puede utilizar en el aula es problematizar lo que hace. Además de la investigación, problematizar lo que hace en el sentido, como lo hemos mencionado, puede abrirle a usted muchas posibilidades, no de por hecho que lo está haciendo bien. Esa es una evidencia que habría que repensar. Incluso podría usted involucrar a los estudiantes en esa tarea. ¿Sí? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos con este video? Usted podría problematizar con los estudiantes y involucrarlos en una discusión fuerte y académica sobre lo que hacen. Y no estoy diciendo que no haya que usar videos, porque no es el tema de usar o no usar, sino
que está moviendo lo que usted está haciendo, está moviendo algo en ellos, está moviendo el pensamiento, o los está instalando en sus evidencias. Eso no tiene nada que ver con usar videos o no usar videos. Puede ser una cosa u otra cosa, ¿no? Entonces, ya para terminar, algo que yo problematicé mucho a lo largo de todo este ejercicio de pensar las estrategias fue la evidencia de que necesitamos planearlo todo y de esa manera todo saldrá bien. Para mí eso es un problema terrible. Es como congelar el pensamiento. Pero acepto que es necesario planear y que como Mario Lodi a veces necesita deshacer el plan que tenía para ese día y descubrir que tiene una ventana como una posibilidad de acción. Y ustedes no subestimen esto tan simple que estoy mencionando de Mario Lodi, porque él convierte esa ventana en un proceso de investigación y aprendizaje sorprendente. Léanse el capítulo primero del libro de Mario Lodi y van a descubrir que a partir de la lluvia, de lo que los niños comentan de la lluvia, los niños empiezan a escribir, los niños empiezan a dibujar la casa, dibujar la lluvia, todo lo relacionado con su vida personal, con el sitio donde viven, y por último escriben la palabra lluvia y empiezan a conocer las letras. Para mí fue sorprendente leer el texto de Lodi porque descubrí que en gran medida eso es lo que significa aprender a pensar. ¿Sí? No sé cómo explicarlo, pero en gran medida él pudo dar un salto donde cualquier otro docente hubiera dicho, por favor, guarden silencio, haciendo uso o mal uso de su autoridad, les hubiera metido un grito. Él convirtió esa vida, esa posibilidad, ese elemento en una posibilidad de aprendizaje. Y eso para mí como que me abrió la mente a lo que significa aprender a pensar. Bueno, entonces, gracias por su escucha. Serían los problemas que surgen de lo que hacemos. Y uno de esos problemas muy bien conocidos por todos ustedes, porque yo también lo viví, la resistencia del adolescente a la filosofía, a la tradición filosófica, una resistencia fuerte. ¿Sí? Otra manera de problematizar es problematizar no el resultado de lo que hacemos, recibimos resistencia de los estudiantes, sino problematizar lo que hacemos. Y entonces no me resulta evidente que la didáctica deba dar cuenta de todo y planearlo todo. Sí debe planear, pero volvamos a la primera, a la resistencia que los estudiantes muestran ante la asignatura. Bueno, habría que preguntarle al estudiante de 15 años por qué para él es tan evidente que no quiere eso. Y habría que ver, claro, yo entiendo el problema. Si tú le metes toda la historia de la filosofía a los 15 años como una especie de obligación, entonces la poca motivación que tiene por la filosofía se apaga. Porque él tiene problemas filosóficos. Yo me he sorprendido escuchando conversaciones de adolescentes, son muy filosóficas. Existe el más allá, el espíritu muere, el cuerpo, el sentido de la vida. Están llenas de preguntas filosóficas y no quieren saber nada de filosofía. Entonces, aquí hay una tarea que hacer. Por eso pienso que hay que combatir la evidencia de que pensamos.
y hacer el ejercicio de que estamos nosotros también los docentes aprendiendo a pensar. Y en esa medida yo puedo también decirle al adolescente, bueno, pensemos lo que estás diciendo, ¿no? No de manera emocional, cuando se vuelve un enfrentamiento, sino como un tema, como un asunto a considerar filosóficamente, ¿no? Y de pronto tendremos que decirle que él tiene la razón, pero no toda la razón. Y es cuando tenemos que establecer un diálogo, una conversación, como decía el profesor, en el que tú permites que el diálogo tenga vida propia, una conversación que tenga su propia dinámica y que enriquezca a los dos, porque si yo no estoy aprendiendo de lo que hago nada, él tampoco está aprendiendo nada, ¿sí? Y no tiene sentido lo que hago. Si yo no aprendo de lo que hago algo, no tiene sentido lo que estoy haciendo como docente. Eso rompe el paradigma de que yo estoy evaluando a alguien si sabe o no lo que yo ya sé. Por eso me pareció muy interesante la ponencia del profesor Bustamante, porque llevó a la conclusión de que hay muchas cosas fundamentales en lo que hacemos que no se pueden calificar, que no se pueden medir y difícilmente se pueden evaluar. Y esas son acciones estratégicas en las que hay mucho, en las que tenemos posibilidades de acción, ¿sí? Pienso que una manera de evaluar a un docente podría ser la de preguntarle qué tanto aprendió de lo que hizo, ¿sí? Si dice que no aprendió nada, sino que hizo lo que hizo el año pasado, no está enseñando a pensar, ¿sí? Porque él no está movilizando su pensamiento hacia los territorios que no ha pensado, ¿sí? Parece que la investigación de Bernstein sobre el currículo precisamente comenzó siendo un problema que él se planteó cuando se dio cuenta de que cierto grupo de obreros no tenían rendimiento académico muy notorio. Entonces se preguntó, bueno, ¿qué está pasando acá? Y antes de hacer una encuesta o una evaluación él lo pensó desde el punto de vista sociológico. ¿Cuál es la interacción entre el saber de la academia, ¿sí?, y la organización curricular? ¿Qué relación tiene ambas instancias y cómo se afectan unas con otras? El análisis lo llevó a pensar en un concepto que se llama, hoy en día se conoce como el currículo oculto o invisible, ¿sí?, que están movilizando posibilidades de acción, digámoslo de esta manera. El profesor de preescolar vio materias como Piaget, le tocó estudiar a Piaget, la psicología genética en la universidad, y él se va después a los colegios para niños, al preescolar, y utiliza ese saber para movilizar acciones con los niños, ¿sí? No estoy diciendo que eso sea malo ni bueno, estoy diciendo que esa es una posibilidad de acción que produce consecuencias, ¿sí? Y eso parte también de un ordenamiento curricular, ¿sí? Y produce consecuencias de muy diversos órdenes, ¿no? O sea, la pregunta que haces es realmente compleja, porque entonces tendríamos que llevarla al plano de lo que sucede, por ejemplo, en la secundaria, en un contexto que no es el de Bernstein, en el contexto de la sociedad colombiana. También cabría pensar la posibilidad de llevarla a un análisis en la educación universitaria, en cómo se organiza el currículo en una facultad de filosofía. Si esa organización del currículo está segregando exclusión, está de alguna manera legitimando una formación del poder que no es deseable, o si por el contrario sus posibilidades de acción son creadoras
para los sujetos que participan en ellas, ¿no? Pero esa es una enorme tarea de análisis que hay que hacer, es algo que solo lo menciono como una posibilidad de investigación, ¿no? Y de todas maneras me parece que este es un diálogo para mí muy importante porque enriquece y me obliga a pensar más allá de lo que también he pensado como posibilidades de investigación, ¿no? Bueno, el texto que comentaba de él es que el acontecimiento es un capítulo, creo que el capítulo 18 de la lógica del sentido. No sé cómo, es un texto muy bello, comienza con una cita acerca de un poeta, Bosquet, y dice que este poeta es un ejemplo de cómo alguien ha convertido sus heridas en acontecimientos. Y dice además que el acontecimiento es cuando el acontecimiento es lo que no hemos pensado. En el acontecimiento brillan las heridas. Digamos que todos tenemos de alguna manera la tendencia a que nuestras heridas nos vuelvan resentidos. Siempre alguien es culpable, y el mismo Deleuze afirma casi literalmente lo que estoy mencionando en este capítulo. Casi que tenemos que señalar a alguien, el culpable, ¿sí?, de nuestras heridas. Casi que ahí, para Deleuze, ahí nace toda la moral del resentimiento. Hay que juzgar a alguien es culpable. Pero dice Deleuze que este poeta no se quedó en ese nivel reactivo, de alguna manera visceral, en el que se busca el juicio, en el nivel del juicio, sino que convirtió sus heridas en acontecimientos y que sus poemas son el resultado de ese acontecimiento, y que lo valioso de la vida de una persona no es sino lo que ella hace bajo el hilo de un acontecimiento. Eso para mí fue como si me quitaran el tapete cuando lo leí la primera vez, porque esa es la tarea del pensamiento. El acontecimiento no es lo que sucede, pero está en lo que sucede. No es la herida, pero está en la herida. Es lo que tú haces con la herida, es la libertad que tú haces con ella, es permitir que ella te diga algo. Y casi literalmente lo estoy mencionando a Deleuze en ese capítulo, que es hermosísimo. Es lo que, digamos que todas las heridas dicen algo, pero nosotros no las hemos escuchado. Si nos metemos en el nivel del resentimiento, ahí quedamos completamente atrapados. Hay un momento en que la herida se contraefectúa, dice Deleuze, y entonces se vuelve completamente creadora. Y esto lo dice un hombre, Deleuze, que estuvo enfermo mucho tiempo, muchos años, tanto que no podía salir sino una vez a la semana de su apartamento. Tenía que respirar con unas prótesis. ¿Sí? Esto lo dice un hombre que se sobrepuso a sus heridas y que fue capaz de escribir su obra bajo el hilo de ese acontecimiento. ¿Sí? Vivió enfermo más de 10 años y en estos 10 años escribió una obra monumental, pero nunca fue un resentido. ¿Qué es lo que es chocante cuando alguien, un ciego, esto, lo otro, se nos acerca, que nos dice, mire, usted es culpable y tiene que pagar? Eso, y lo dice Deleuze así, lo dice Deleuze. ¿Qué es lo chocante en ese tipo de mirada que dice, yo soy ciego y usted no? ¿Sí? Cuando Borges dice, Dios le dio la posibilidad de querer mucho los libros, pero lo condenó a errar en un laberinto de libros, y le da gracias, ¿sí?, de su ceguera. A Borges, un hombre que creyó que el paraíso era una biblioteca, ¿sí? Y eso
lo que muestra es que siempre está la posibilidad de pensar más allá de lo que yo he pensado desde el punto de vista del resentimiento, que es el punto de vista reactivo, o sea, de la reacción inmediata ante lo que me sucede. ¿Sí? Tienes que pagar por esto, tienes que hacer esto, estás obligado, ¿sí? Desde el punto de vista creador, de un pensamiento libre, es propiamente lo que tú puedes encontrar, lo que tú puedes pensar más allá de lo que hemos pensado, ¿no? Y esa es una posibilidad abierta, como la ventana de la que hablaba en País Cerrado este profesor de niños, ¿no? Siempre hay una ventana para el pensamiento. Incluso las heridas, con las relaciones, o sea, un hombre como Víctor Frank en un campo de concentración, él pensó su herida en serio. Si no fuera así, no hubiera escrito los libros que escribió cuando salió de allí. Entonces, sin poder dar fórmulas, el desafío consiste en que alguien te diga, en que el estudiante tenga la experiencia de que él puede, y que alguien te diga, tú puedes porque te puedo correr el tapete en el que estás instalado. ¿Sí? Es decir, no es tan evidente que no puedas pensar. Ese es un desafío, ¿sí? Y yo tuve profesores que de alguna manera me jalaron el tapete, porque la tendencia de este estudiante y de todos los estudiantes ya están instalados en el hecho de que tienen que tener un estatus social, en el hecho de que tienen que consumir, ser sujetos de producción, están instalados. Y sí, es difícil, la filosofía problematiza todas esas evidencias, ¿no? Bueno, ya sobre Foucault y sobre el tema último que tú mencionas, lo que yo he propuesto como conceptos o como herramientas de análisis son los dos conceptos que el mismo Foucault propone en la hermenéutica del sujeto, que son entender el poder, en primer lugar, sacarle al concepto poder ese acento malévolo que tiene a partir de muchos análisis marxistas. Todas las relaciones son relaciones de poder. Este ejercicio de libertad que ustedes hacen y el ejercicio de libertad que yo hago en este momento transcurre dentro de una relación de poder. El peligro es que las relaciones de poder se conviertan en relaciones de dominación, y entonces su libertad ya está limitada. La libertad nunca es total en ninguna relación de poder, pero la libertad dentro de la relación de poder debe ser enriquecida, debe ser pensada. Y de lo que se trataría en términos de Foucault es de crear nuevas relaciones de poder, de cuestionar las ya existentes, de enriquecer las ya existentes cuando son, digamos, provechosas para los que están implicados, los sujetos que están implicados en ellas. Y así, de esa manera, crear nuevas opciones de libertad. ¿Por qué no darle una opción a una persona, no solamente de que vaya a un psiquiatra, sino otras opciones? ¿Por qué tienen que ser las mismas? ¿Por qué eso es evidente que cuando una persona supuestamente tiene problemas de bipolar, tiene que ir a que un discurso le resuelva el problema y quedar atrapado el resto de su vida consumiendo drogas? Eso yo me lo pregunto. Drogas que nunca le van a arreglar el problema. ¿Por qué las disciplinas? Fijémonos que es una disciplina organizando una práctica. La locura en el siglo XXI. ¿Sí? Ya no es el chamanismo ni la religión, sino el problema clínico de la locura, como Foucault lo analiza en la historia de la locura.
Entonces, otro concepto ligado a las relaciones de poder es el concepto de relaciones de dominación. En ese sentido hay mucho que hacer en Colombia, porque indudablemente la violencia es resultado de una relación de dominación. ¿Sí? En muchos órdenes, las prácticas sexuales, el abuso de los niños, el secuestro, el desalojo de campesinos, eso está instalado en relaciones de dominación, que quizás provienen de relaciones de poder pervertidas. Y bueno, para mencionar lo último, creo que lo que tú mencionas del educador, que puede hacer el educador frente, lo más importante en mi concepto personal, lo más importante de lo que podemos hacer nunca es directo, es elusivo. Digamos, no es algo que se enseña, es algo que se aprende. No todo lo que se enseña se aprende, ¿sí? Pero aprendemos muchas cosas de lo que no nos enseñan. Quizás lo más importante que aprendí de mis maestros fue lo que yo me pesqué que ellos hacían, pero nunca lo enseñaron. Y no por avaros, sino porque no se puede enseñar, pero lo hacían. La manera como ellos establecían o movilizaban un discurso, ¿sí? Cómo permitían que se desplegara, o cómo permitían no tener el control de lo que estaban haciendo. En ese lenguaje que no es directo, que no es, que yo llamo elusivo, hay mucho de seducción. Y ese es un viejo tema de Sócrates. Hay mucho de seducción, hay mucho de cómo enamorar al joven de la filosofía. Y eso es lo más importante, y lo menos sobre eso digamos, es muy difícil hacer una especie de inventario de fórmulas, ¿sí? Y es lo más importante, porque ese joven que dice yo no quiero saber nada de Platón y de la historia de la filosofía, está pidiendo que alguien lo seduzca. Puede ser mirado de esa manera. Indudablemente y puede ser seducido, porque él realmente está formulando problemas en alguna medida. Yo les agradezco la riqueza de sus intervenciones, y para mí ha sido muy provechosa esta experiencia en compartir con ustedes en este seminario, y voy a tratar de terminar mi ponencia a ver si se las puedo enviar. Y muchas gracias.